Hola, buenos días. Ya regresé con un nuevo video. En este caso no es de hazlo tú mismo, este es de igual de mis, como decimos aquí, patoaventuras, chocoaventuras. Algo de lo que a veces nosotros tenemos recuerdos de chicos. Obviamente, pues, a lo mejor si tú tengas mi edad aproximadamente, pues tendrás algunos recuerdos muy parecidos a los míos, sobre todo por la época en la que vivimos. Pues podemos recordar a lo mejor lo que es la música de esos tiempos, que obviamente pues para mí fue de la mejor, la de los 70s. Y bueno, yo nací en los 70s, a principios de los 70s. Entonces esa música era, bueno, para mí, era de la mejor 70s y 80s. Y también 90s. Bueno, ya depende de tu generación y qué música te guste. Hay personas que son por decirlo, mis hijos que son de los 2000 y le gusta también a uno de los 70s y 80s y a otro pues, sí le gusta la actual. Bueno, pero ese era otro tema. A lo que me refería es a que a lo mejor tengamos ciertos recuerdos, tanto de música o como de programas de televisión. Y nosotros a veces tenemos cierto recuerdo de algo en especial, que a lo mejor para alguien es insignificante, pero tú cuando ves eso, te dice, eso a mí como me estremece, me hace recordar cosas muy bonitas de mi infancia. Entonces, ahora te voy a decir así como varias cosas que a mí, al verlas, pues sí me remonta hasta esa época, ya sea en cosas que veamos, o que escuche de música o de programas de televisión, o de cosas que vea, como por ejemplo esto. Ahorita que subí a lo que era mi bodega a buscar unas cosas, encontré estos que eran para un closet. Antes había un riel que iba así y aquí colgábamos la ropa y los recorríamos. Pero para nosotros pues, no había a lo mejor suficiente dinero, o no sé si había o no sé, realmente estaba muy chico. Pero estos eran nuestros carritos de antes, mira. No sé si a lo mejor ustedes también se acuerden de estos carritos, que obviamente cuando se desmontaba un riel de un closet de se haya descompuesto, pues salían se le llaman carretillas. Entonces salían estas y o yo las agarraba y jugaba con ellas. O sea, eran nuestros carritos. Realmente no teníamos así como o en esa época no había tanto como de carritos de control remoto, o no había tanto, no sé de qué época hacían los Hot Wheels, o no sé si teníamos para comprar de esos, pero bueno, estos son con los que yo jugaba mucho. Y pues sí, los poníamos en una tabla de bajada, pues obviamente echábamos como carreritas, o sea, los poníamos de bajada y a ver cuál llegaba mejor, o luego pues como obviamente las llantas están muy chiquitas o muy cerca, pues se volteaban y pues obviamente esa era nuestra diversión y podíamos estar horas jugando con esto. Incluso pues, luego los amarrábamos y los hacíamos como si fueran trenes. Mira, aquí tengo tres, los amarrábamos y ya era un tren. O sea, esto era bueno, no de todos, míos. Estos eran mis carritos de los años 70. Y con esto, pues sí, era muy, muy feliz. Y más porque, como te comento, si un riel se descomponía, y luego cuando comprabas el riel completo para el closet o el guardarropas, pues traía como 20 carritos de estos. Entonces, pues ya sacaban los que ya no servían y ya tenía yo 20 carritos. Luego los pintaba yo con barniz de uñas de mi mamá. Los pintaba yo de diferentes colores aquí. Eso era, bueno, y así ya tenía yo muchos carritos. Y yo me sentía pues sí, un niño rico porque tenía yo muchos carritos. Pero hasta ya más de grande, pues realmente veo que era parte de la pobreza en la que teníamos. Obviamente ya hemos mejorado muchísimo en ese aspecto. Porque bueno, obviamente mis papás venían de un pueblito en Veracruz, por el Mariano, se llama el pueblito Loma Grande. Entonces, pues sí, mi papá nos trajo a la Ciudad de México. Yo nací aquí en la Ciudad de México, pero él se trajo a todos mis hermanos, a los mayores, de, de ese pueblito a la ciudad. Pues mi papá empezó a trabajar en una constructora de albañil o de bodeguero o algo así. En una bodega era como velador o qué sé yo. Y pues sí nos trajo a todos. O sea, no teníamos dinero, realmente. Pero pues obviamente ahorita pues ya estamos mucho mejor. Mis hijos no han... Luego les cuento esto
y pues ya a veces les llama la atención. Ellos ya con sus juguetes de ahorita son felices. Incluso ellos tienen un ejemplo, tienen una... A ver, vamos a subir la cámara. Tienen lo que es un Wii. No, bueno, un Switch. Antes tenían el Wii, ya no lo ocuparon. Tenían el Xbox, tenían el Nintendo y pues, como que no les llamó mucho la atención. Les llamó mucho la atención más que nada el Switch. Esos son ya más que nada sus juguetes de ahora. O sea, son unos tiempos muy, muy diferentes a los que nosotros, bueno, o a los que a mí me tocó vivir. Como te comentaba, a lo mejor tú tienes mi edad, o más o menos andas en los 50, 55, y pues sí, hayas tenido también lo que es este recuerdo. Y no solo eso, sino que ya también me recuerdo ahorita que estaba yo viendo esto. Mira, a ver, estaba yo viendo deja voltear la cámara. Ah, no se ha roto, mira. A ver. Bueno, estaba yo viéndolo en la tele que tengo acá. A ver, la roto un poquito. Estaba viendo lo que es la serie de lo que es El Chavo del 8. Incluso eso es de 1973, esa serie. Entonces yo me acuerdo que vivía yo ahí por lo que es una colonia en San Ángel. Y me acuerdo que por ahí el año de 1978, más o menos tenía como 5 años, mi mamá cuando iba a la farmacia a comprar alguna medicina, yo siempre iba yo a lo que es la acompañaba a la farmacia y siempre le preguntaba a la que atendía algo, ya me imagino cómo se han de haber reído de mí, pero le preguntaba que si tenía pastillas de chiquitolina, las pastillas que usaba el Chapulín Colorado para hacerse pequeño. Pues a veces me decía que no, y a veces me daba unas pastillitas que venían en, no sé cómo llamarle, venían como 10 pastillitas, para no decir marcas, creo que ya ni existen, que las abrías y traía como una calcomanía que te la podías pegar con agua. Venían de diferentes sabores, venían como 10 pastillitas redonditas, eran dulces. Y la señora me decía, pues nada más nos llegaron esta, a ver si te funciona. Entonces lo que yo hacía, pues obviamente me tomaba una y según yo me hacía chiquitito, o sea, me agachaba y caminaba así agachado y según yo ya funcionaba. Pero después decía yo, no, estas no me funcionaron bien. Entonces cada vez que iba con mi mamá a la farmacia o mi mamá iba, le decía, pregúntale si ya llegaron las pastillas de chiquitolina. O sea, algo tan tonto, tan absurdo, porque tenía como 4 años realmente, o sea, no era tampoco tan grande como para pensar eso. Pero bueno, no solamente a esa edad empezó cierta curiosidad, a lo mejor a esa edad empezó como la curiosidad por la electricidad. He subido muchos videos acerca de electricidad y ahorita te cuento cómo me empecé a adentrar en eso de la electricidad. Bueno, y como te comenté que vivíamos aquí en lo que era San Ángel y que mi papá trabajaba en una constructora que ya no existe, se llamaba la COA. Y muchos que viven aquí en la Ciudad de México y que conozcan a lo mejor parte del sur, aquí es cerca de donde está el estadio de CU, ahí, por ahí vivía. Y ahorita mi papá cuidaba un terreno, era un velador. Entonces, mientras cuidaba ese terreno que estaba enorme, iba desde lo que es Revolución a Insurgentes. Y de lo que era de una calle que se llama Altamirano y al Eje 10. O sea, era toda esa, por decirlo así, esa manzana o esa cuadra. Incluso ahí solamente había un restaurante, se llamaba La Cava, y una pastelería en la parte de arriba que se llamaba La Cabanova. Entonces, bueno, ahí era un terreno gigantesco donde mi papá era velador y había un edificio de oficinas, pero pues las quitaron. Derribar como 5 pisos, creo que derribaron 4 y nada más dejaron planta baja y ahí vivíamos todos. Ahí también luego te voy a contar varias experiencias que tuve ahí. Una, sobre todo paranormal, para que más o menos le sigas. Pero bueno, en ese edificio, en ese terreno vivíamos. Cada quien agarraba un cuarto, pues, o sea, eran oficinas, pero lo agarrábamos como cuartos. Bueno, y de ahí, ese terreno está bueno, ahorita hay una de Nissan, un edificio de Nissan justamente ahí en donde estaba ese terreno. Pero bueno,
a lo que te iba, mi papá ahí era velador. Entonces ahí había una puerta grande, la entrada era por... venían de bueno, venían de Revolución. Bueno, es que antes cambiaron los sentidos, pero la entrada era por la calle Altamirano. Entonces por ahí se metían los trailers. Entonces mi papá pues ya luego llegaba y les abría la puerta. Pero curiosamente en una ocasión había una lámpara, a ver si encuentro una imagen de esa época, eran unas Everready, que eran como de aluminio, o no eran de aluminio, eran como, bueno, un metal pero cromado, dando la apariencia de aluminio. Y también había unas que eran de plástico, que la punta era amarilla y lo demás era como naranjado. De esas pilas eran de esas lámparas eran las más comunes. Pero una vez estaba tirada una lámpara de esas y pasó un tráiler y la aplastó. Entonces como que el foquito empezaba a prender y apagar. Entonces yo fui por esa lámpara y como que la desarmé y quería ver que por qué prendía y medio apagaba. Entonces vi que había unos cablecitos que si los juntabas prendía el foco. O sea, me refiero a que eso tenía yo como 5 años, porque yo vivía ahí desde que nací hasta los 5 años. Entonces tendría yo menos de 5 años, yo creo, en esa época, pero ya vi que juntando esos cablecitos prendía la luz. Entonces lo que hice, pues quité todo lo que se aplastó. Las pilas todavía estaban un poquito aplastadas, pero sí funcionaban. Entonces lo que yo hice, me acuerdo que mi mamá tenía un tocador y que abríamos la puerta. Bueno, abríamos la puerta y se cerraba en la parte de abajo. Entonces lo que yo hice, puse el foquito ahí colgado en la parte de arriba y que cuando se abría la puerta, o sea, estaba así la puerta, que cuando la abría pegaba en la parte de atrás y hacía contacto esos dos cablecitos y prendía la luz y ya prendía, alumbraba abajo en la parte de abajo donde mi mamá guardaba ropa. Ese me acuerdo que era si no es que mi primer experimento con la luz, el haber puesto una lámpara o un foquito y con las pilas y que cuando abría uno la puerta prendía un foquito y ya iluminaba la parte de abajo. Y ya de ahí me di cuenta que pues sí necesitábamos una pila o dos pilas y un foquito para que prendiera. Entonces ya en esa época pues sí, yo ya le pedí yo a mi mamá que si me compraba pilas y foquitos. Como te comento, estaba muy pequeño y pues yo no podía comprar eso. Entonces sí, mi papá a veces sí me llevaba y empezaba yo a hacer, ponerle foquito a todo, que abriera cualquier puerta y prendía un foquito. Entonces de ahí incluso, no me acuerdo si de ahí me habían puesto como un apodo como Doctor Foquito, pero creo que eso fue después, porque el Doctor Foquito creo que fue de una serie, pero más adelante. Pero bueno, ahí es donde empecé así con los temas de electricidad. Pero bueno, ahora no sé si tú hayas visto una película que se llama El niño que domó el viento, algo así, no recuerdo muy bien. Es de un chico que con una bicicleta y un generador de energía y unas aspas hace que gire las aspas y prenda un foco o prenda una radio, algo así, o prenda una bomba para sacar agua. Entonces esa película no sé de qué año sea. Pero bueno, también yo recuerdo que mis papás me compraron un trenecito que tenía una pila. Ahorita a ver si encuentro imágenes y te las pongo. Pero era un trenecito que llevaba una pila, lo poníamos en las vías y nada más daba vuelta. Era así un trenecito pues muy económico para las posibilidades que teníamos en esa época. En una ocasión, lo que pasó fue que se acabó la pila. Entonces yo le di la pila a mi mamá y le dije que si me podía comprar una. Yo me acuerdo que me iba ya más con mi mamá. Con mi papá sí trabajaba mucho y a veces llegaba tarde y pues, era más fácil pedirle las cosas a mi mamá que si me compraba una pila, se la di. Entonces, pero pues creo que nunca me la compró, pero entonces yo lo que hice, agarré el trenecito, pues me puse así a jugar así ya solito ya, entonces afuera de las vías, así como dando vueltas. Pero mi sorpresa fue que cuando empezó a girar las llantas, prendió la luz del trenecito. Y dije, ¿por qué prende si no hay pilas? Y entonces entre más le daba, prendía más. O sea, incluso el tren iba a cierta velocidad y prendía la normal.
pero si yo le daba yo rápido, prendía más el foco, pero se apagaba cuando dejaban de girar las llantas. Obviamente, entonces lo que hice en esa época, yo tenía yo un... Yo de lo que hice, tenía yo un triciclo, creo que ya no sé si existe esa marca todavía, pero era de los Apache. Era de esa marca y lo que hice, pues sí me regañaron, pero desarmé ese trenecito y me fijé que el foco estaba conectado directamente al motor y el motor a las llantas. Entonces, y del motor también estaba conectado directamente a la pila, pero no había pila. Entonces lo que hacía que cuando había pila, la pila hacía girar el motor y también hacía prender el foquito. Pero cuando nosotros hacemos girar ese motorcito, sale la electricidad. Un ejemplo, a veces uno dice, o yo me quedé pensando, bueno, esto te lo cuento ahorita. Pero bueno, entonces lo que yo hice, desarmé esa parte y como pude con alambres, con yures que tenía, porque no tenía yo, digo, como te comento, tenía 4 o 5 años, lo amarré a la llanta de mi triciclo, en la llanta de adelante. Entonces, cuando yo giraba, cuando iba yo en las bajaditas, había unas bajaditas que ahorita te cuento. Iba a la bajadita, la llanta hacía girar la llanta del trenecito que había quitado y el trenecito, la llanta hacía girar el motor y el motor mandaba electricidad al foquito. Entonces ya tenía yo electricidad, o sea, ya en esa época, según yo, ya había yo inventado el que ahorita ya sé que se llama dínamo. Entonces así era como yo hacía prender un foquito. Entonces yo esperaba yo las noches para ahora sí jugar. Me iba yo en la subida y dejaba yo ir el triciclo, me iba yo en el triciclo y prendía un foquito. Y ya iluminaba, sin necesidad de tener pilas. Ya después, como te comento, después mis hermanos tenían una bicicleta que en ese tiempo era de las Vagabundo. A lo mejor tú sí te llegas a acordar esas bicicletas que eran la llanta grande de atrás de 26 pulgadas y una de 16 de enfrente, algo así. Entonces eran las Vagabundo, que eran de una marca Windsor, de la Windsor. Entonces cuando uno de mis hermanos compró uno, ellos ya eran más grandes, en la parte de atrás traía ese dínamo que te comento, a ver si aquí te lo pongo. Entonces, bueno, pero obviamente yo ya había hecho andar mucho antes, o teniendo un poquito con la curiosidad de haber hecho funcionar un foco con ese mini dínamo. Pero bueno, obviamente ya alguien ya lo había inventado mucho antes. Incluso como te comento, desde la película del niño que domó el viento, mucho antes ya había yo, ahora sí que descubierto la electricidad por medio de de ese motorcito. Pero más adelante sí me acuerdo que mi mamá tenía como un extractor de jugos. Mi mamá antes vendía jugos y licuados ahí en San Ángel. Tenía un local donde vendía eso. Y tenía un extractor de jugos que tú le apretabas y daba vuelta, le soltabas y se paraba y le volvías a girar y giraba en sentido contrario. Entonces tenías que estarle haciendo así a la naranja, agarrar la naranja, subías y bajabas para que diera vuelta. Después ya se compró otros de manuales de aluminio que exprimían más rápido. Pero bueno, ese lo dejó ahí, por decirlo así, arrumbado. Entonces, pues sí, la curiosidad me ganó y dije, si le metes electricidad, da vueltas. O sea, si metes electricidad a este aparato, esto da vueltas. Yo dije, si le doy vueltas, ¿saldrá electricidad? Pues sí, agarré la clavija y con la otra mano le di vueltas. Pues sí, me dio toques. Aquí le llamamos toques, no sé, nosotros dicen calambres. O sea, es así como funciona lo que es un dínamo, hacer un generador de energía. Hacer girar algo con unas bobinas y unos imanes, eso es otro tema, pero bueno, si haces girar algo, sí, ya sale la electricidad. Es como, para producir aquí electricidad, sí necesitamos ese movimiento. Ya sea nosotros tenemos aquí, por decirlo, la energía eólica, obviamente los ventiladores grandes que por ahí puedes ver en ciertas partes en las carreteras, que está dando vueltas. Pues es lo mismo, algo que dé vueltas con unos generadores o con unos imanes, unos campos magnéticos, pues puedas generar lo que es electricidad por medio del movimiento. También obviamente está lo que son las presas. Las presas obviamente dejan caer agua y esas aguas hacen dar vueltas a unas paletas, va cayendo el agua y empieza a generar electricidad. Esa es la hidroeléctrica.
y la otra era eólica. Energía eólica, esta es hidroeléctrica, es por medio de lo que es el agua. También se genera. No sé si te tocó a ti venir aquí en lo que era antes, otra ya no existe, pero lo que era antes Reino Aventura. Ahí en Reino Aventura había como una pequeña rueda de la fortuna, que aquí le llamamos, donde caía el agua en una paleta, el agua la hacía bajar y el agua caía en la siguiente. Entonces siempre con el movimiento del agua, de una cascada de agua, hacía girar esa rueda. Pues es lo mismo, pero a grandes escalas, que con el agua hace mover unas turbinas de agua y eso genera lo que es electricidad. Pero bueno, obviamente hay países donde no hay ese tipo o no tienen agua o presas, o no tienen aire para generarlo, pues ocupan lo que es la gasolina para hacer funcionar un motor, por decirlo, a gasolina o con diésel. Hacen generar bueno, incluso hasta con otros tipos de combustibles o energía nuclear también. Hacen girar esas turbinas para producir lo que es la electricidad, pero obviamente la electricidad se forma ahora sí que a base del movimiento. Incluso aquí hay un parque por Contreras, que no me acuerdo el nombre real de ese parque, pero nosotros lo conocemos como los Dínamos, pero no es ese su nombre real. Se le conocen los Dínamos porque ahí hay unos dínamos. Como te comenté, son máquinas que generaban electricidad. Y ahí, pues obviamente pasaba el río, el que era el Magdalena Contreras, que bajaba por ahí por los Dínamos y iba a llegar pasaba por aquí por San Ángel, ese río. Entonces, obviamente, aquí había dos grandes fábricas de papel, que es la de Loreto, o había, ya las quitaron, Loreto y Peñapobre. Entonces, lo que hacían en esa época, en los 70s, lo que hacían es que con el agua que bajaba de ese río hacían generar la electricidad, y esa electricidad la ocupaban para generar energía. Bueno, esa electricidad la ocupaban para unos generadores, perdón, para unos aserraderos. Entonces hacían esto, ocupaban el agua, cortaban árboles obviamente ahí, y ahí mismo los procesaban para mandar la madera hacia la fábrica de Loreto de papel y Peñapobre. Y hubo de dos, pues se estaban acabando ya lo que era el bosque de los dínamos, y al acabarse lo que es el bosque, pues entre menos árboles hay, pues menos llueve, y entre menos llueve, pues ya no hay agua que haga funcionar los generadores, y pues ya tampoco pueden ellos seguir procesando lo que es la madera. Y además que por nuevas leyes que hubo en ese tiempo, ya no les permitieron cortar árboles de esta parte. Entonces lo que hizo, pues sí, la fábrica de Loreto, de Loreto y Peñapobre, pues cerraron sus fábricas, las compró Carlos Slim, el dueño de Telmex, el hombre más rico de México. Compró esas fábricas y las convirtió en centros comerciales. Pero bueno, obviamente esos generadores de energía llamados dínamos, sí se quedaron ahí en su lugar, en Contreras. Por eso es que luego a veces decíamos, vamos a los dínamos, y vamos a justamente donde estaban esos generadores, pero no es que se llamara así el parque. Aún así, ahorita corre un pequeño río, pero ya muy pequeño, nada que ver con lo que corría hace 50 años. Bueno, pero te empecé contando, no sé por qué, te empecé contando lo de los carritos y terminé contándote acerca de lo de la electricidad. Pero bueno, como eso se me dio muy, como le dicen, nato, o sea, la electricidad rápido la entendí. Nunca la estudié hasta llegar a la universidad. Pero te comento, cuando estaba en lo que era la secundaria, aquí teníamos una materia que se llama electricidad, justamente. Entonces, cuando yo llegué a esa materia, estaba yo en primer año y pues ya me la sabía. O sea, sabía hacer cómo hacer las instalaciones. Incluso nos pedían que lleváramos una tabla de perfoceles, una tabla que tenía varias perforaciones. Nos pedían llevar pues, cable, contactos, apagadores, focos y hacer instalaciones. Entonces nos decían, ahora hagan tantos focos con un apagador y apagador de escalera con contactos. Entonces yo me acuerdo que iba yo como por la tabla número 50 y pues mis compañeros apenas iban como en la 6 o en la 7.
en el ejercicio número 7. Entonces luego la maestra me decía, a ver, ¿cuál es, en qué tabla, cuál es la número 8? Ya le decía yo, la 8 buscaba yo en mis apuntes. Pues aquí sé que hay que poner un foco con 2 apagadores de escalera, y en esta parte, en esta otra parte hay que poner un contacto sencillo, un apagador sencillo con 2 focos y un contacto. Bueno, pues ya terminé la secundaria, me fui a la preparatoria y llegué a lo que es la universidad. Y pues también, o sea, obviamente en la materia de que se llamaba instalaciones, ahí veíamos todo tipo de instalaciones: eléctrica, hidráulica, sanitaria, de aire acondicionado, de todo tipo de lo que era de instalaciones especiales para fábricas, de instalaciones como para hospitales, líneas de oxígeno, eh, todo ese tipo de instalaciones veíamos. Entonces yo me acuerdo que ahorita ya no funcionaría esa tabla, pero en ese tiempo yo hice una tabla en Excel donde yo ponía por decirlo, quería yo calcular cuántas lámparas necesitábamos para un consultorio. Entonces, por reglamento decía que debería de tener tantos luxes, tanta iluminación para un quirófano. Entonces, y para eso me pedía, ¿qué área tenemos? Bueno, tenemos de largo, ancho y altura. Y me decía cuántos luxes necesitamos, pues tanto. Entonces, ahí automáticamente la hoja de Excel me decía, bueno, pues entonces tú requieres tantas lámparas de tantos watts, y para esas lámparas requieres un cable de este calibre y una pastilla de este tipo. O sea, ya me arrojaba todo. Incluso en ese tiempo, estoy hablando de la época, no sé, de 1998, cuando hice esa hoja de cálculo. Pues sí, muchos en la universidad me buscaban, oye, ¿puedo usar tu hoja de cálculo? Sí. Le digo, pero ¿sabes qué? En ese tiempo usábamos unos disquetes que le llamábamos de 3,5 pulgadas. Todavía no existía ni el CD. O sí existía, pero no todos tenían para eso. Entonces le digo, sí, pues tráeme si quieres tu CD, tu disquete, y te lo grabo mañana. Te lo traigo, lo grabo y mañana te lo doy. Dice, no, ya me lo pasaron, nada más que quería pedirte tu autorización. Bueno. O sea, cuando vi ya media universidad tenía esa hoja de cálculo para hacer eso de la electricidad. Pero ahorita, como te comento, ya es muy diferente, porque ahorita ya ocupamos otro tipo de iluminación, de tipo LED, o de xenón, o de argón, o de diferentes tipos de luces, que son mucho mejor para ciertas áreas. Por decirlo, de los que se ocupan más iluminación, por decirlo, es para los de costura. Yo me acuerdo que cuando necesitamos hacer una fábrica de textiles, ahí necesitan mucha luz para las personas que están cosiendo. O para los quirófanos, necesitábamos un tipo de luz que no te ocasionara sombras, que estés acá y aunque estés aquí, no te dé sombras. Y ese es un tipo de luz en ese tiempo era de un gas, ahorita no me acuerdo el nombre, pero bueno, necesitaban balastras, y ahora ya no se ocupa nada de eso. Es diferente, entonces ya no serviría esa hoja de cálculo, pero ya tiene ya como 25 años de que hice eso. Entonces siempre sí iba yo un poco más adelantado en lo que era la electricidad. Por eso es que a veces sí te he hecho más videos de electricidad, sobre todo porque es lo que más se ocupan en las casas. O sea, cambiar un foco o automatizar ya tu casa. O sea, ya es totalmente distinto. Yo ya con la bocinita de Amazon, pues ya puedo prender o apagar las luces, o abrir la puerta, activar la alarma, prender el aire acondicionado, todo nada más con el comando de voz. Chécalos, ya te los he subido en varios videos de cómo hacer esas instalaciones. Como, por decirlo, aquí tengo unos nichitos, a ver si se alcanza a ver. Alexa, apaga luz nichos. Okay. Alexa, enciende luz nichos. Ya las prendió. Entonces es eso, o sea, yo puedo decirle, Ale, abre, bueno, te no le digo, si no, si la va a abrir. Digo, abre la puerta, ya la abre. Y ya alguien está tocando, o desde el celular, tú puedes llegar y abrir la puerta desde donde estés, desde cualquier parte del mundo que tengas internet, puedes llegar a abrir la puerta o prender mis luces, siempre y cuando tengas, obviamente, la aplicación y que estemos en la misma cuenta. Obviamente, no cualquiera va a poder prender lo que son las luces.
Pues también con eso de la electricidad se me facilitó hacerlas. Cuando mi papá tenía un coche, no me acuerdo qué era, qué marca era. Ya era, bueno, en ese tiempo los 80s, no, ya era como los 90s. Lo que empecé a hacer fue ponerle seguros eléctricos a los coches. Entonces compraba yo la alarma y veía cómo funcionaba y las instalaba. O sea, nada más las instalaba yo en lo que era el coche o los que tuviéramos coches. O si mis tíos tenían un coche, oye, te pongo seguros a tu coche, pues para aprender les ponía yo seguros. Por eso es que también he subido muchos videos de cómo ponerle seguros a tus coches y cómo funciona lo que es una alarma. Muchos me preguntan que dónde está mi taller o dónde pueden hacer esas instalaciones porque quieren, bueno, automatizar sus puertas. Pues no, nunca, no tengo yo taller, nunca tuve yo de profesión, como te comentaba, soy arquitecto. Entonces, bueno, entonces por eso es que se me dio un poco lo de la electricidad y un poco lo de la mecánica y pues, se me dieron varias cosas. No sé si a veces fue por la necesidad de hacerlas o por no tener cómo pagar o porque realmente me gustaba cómo hacerlas. Porque sí, muchas veces sí tuve que desarmar las cosas para ver cómo funcionaban y así poderlas arreglar. Muchas veces quedaban y muchas veces no, muchas veces las descomponía, pero bueno, así aprendí mucho a hacer varias cosas. Bueno, y como te comentaba acerca de los carritos, ahora sí, porque regreso al tema. Me dicen que siempre me salgo mucho del tema, pero bueno, te comentaba que estos carritos los dejábamos a ir así en unas bajaditas. Y como te comento, ahí donde yo vivía, como te comenté que es en Revolución, justamente cruzando la Revolución, ya llegamos a lo que es la fábrica de Loreto, se llama la fábrica de papel. Pero donde yo vivía, que era obviamente cruzando Revolución, que son como 4 carriles de subida y 4 de bajada, son 8 carriles. Ya estaba yo lo que era donde yo vivía. Pero muchos decían, había una bajadita, no sé cómo explicarte, pero bueno, había una bajadita así como yendo hacia un túnel, pero había una puerta y no podíamos pasar más allá de esa puerta, que tenía como 5 metros. Dejábamos ir esos carritos y al final chocaba con la reja y íbamos por los carritos. Y en ocasiones estaba muy oscuro ese túnel, agarrábamos piedritas y las aventábamos y se iban así como pegando así y después se veía que caía como en agua. Nunca pasamos porque había rejas y un candado. Pero siempre era eso y siempre nos decían que por ahí, que en ese túnel llegaba lo que era el dueño de la fábrica de Loreto, que se llamaba Alberto Lenz. Decían que por ahí entraba, en los años 60 o 50, por ahí entraba con su nómina y ese túnel comunicaba directamente a la fábrica de Loreto. Entonces había muchas leyendas o muchas historias acerca de ese túnel que sí conectaba con esa parte. Y luego a veces sí, porque a veces cuando era la hora de la comida hacían funcionar, me imagino que tenían como máquinas de vapor. Incluso hay todavía esas máquinas cuando tú vayas a lo que es la fábrica tanto de Loreto como en Peñapobre, están las máquinas que ocupaban. Y algunas sí hicieran de vapor. Bueno, pues entonces cuando hacían funcionar el silbato para ir a comer, por ese túnel se llegaba a escuchar ese sonido. Pues se escuchaba muy poco, pero se escuchaba. Lo curioso es que por ahí también en ese túnel se escuchaban voces. Entonces cuando nosotros estábamos jugando con los carritos, pero cuando ya empezamos que empezaban a escuchar voces, nos daba miedo y nos íbamos. Y decíamos que ya habían llegado las ánimas en pena que estaban ahí en ese túnel. Aunque muchos decían que sí que ahí, bueno, como te comentaba, que muchas leyendas que decían que sí que ahí bueno, obviamente todos inventan, pero decían que habían matado a muchas personas ahí o que se habían desaparecido y que ahí las habían encontrado y al final de cuentas cada vez que escuchábamos esas voces, pues sí, nos íbamos, nos salíamos, pero al otro día, 2 días se nos olvidaba y otra vez empezamos a jugar con esos carritos. Según yo te quería mostrar con lo que era y no sé, me extendí demasiado. Pero bueno, obviamente, como te comento, teníamos
nosotros, como te comento, hay a veces ciertos recuerdos que tenemos con ciertas cosas que veamos. A lo mejor con un plato. Yo me acuerdo que ese plato lo tenía mi abuelita y ya se destapan los recuerdos y pues sí te da un poco de lo que es de nostalgia. De igual forma yo creo que cuando encuentras lo que es una música, también te encuentras algo de música, escuchas una canción y te acuerdas de algo en específico. Yo me acuerdo, fíjate que cómo eran antes, ahorita que me cambiando otra vez de tema. Yo me acuerdo que enfrente donde salíamos, donde entraban los trailers, que era la salida, que es Altamirano, al lado había una juguetería que se llamaba Juguetería Ara. Entonces yo luego a veces me cruzaba esa calle yo solo, 5 años. Ahora ya es imposible que un niño de 5 años cruce, hay demasiados coches. Y me voy a la juguetería a ver esos juguetes. Cuando me buscaba mi mamá y no estaba, pues me iban a buscar a la juguetería y ahí me sacaban así de la oreja. Pero a un lado de esa juguetería, Ara, estaban los helados Danesa 33. Muchos se han de acordar que nos daban un helado en un casco de fútbol americano. Y arriba de la juguetería Ara estaba lo que era el taconazo Popis. Muchos ciegos sí se han de acordar de eso. Entonces, como te comento, a veces ciertas cosas te recuerdan, eh, o sea, te destapan así como algo interno que te da hasta nostalgia. A mí me dio mucha nostalgia haber encontrado estos. Pero como te comenté, también de cierta música. Una de las que más recuerdo, no sé por qué, estaba muy de moda, la ponían mucho en la radio. Era una de la canción de Ella, la de José Alfredo Jiménez. Pero en esa época yo la escuché cuando la empezó a cantar Albert Hammond, un cantante inglés, pero la cantaba en español, la cantaba, pues sí, sí me gustaba, pero esa canción cada vez que la escucho me recuerda y siempre me acuerdo, no sé por qué, o será que la primera vez que la escuché estaba yo ahí en los parques, en el jardín de lo que era CEU, Ciudad Universitaria, a un lado del Estadio Azteca, pues como nos quedaba cerca de mi casa, caminando 5 minutos, mi papá siempre nos llevaba a jugar fútbol ahí a lo que ahora le llamamos las islas. Íbamos a jugar, llevábamos un balón y luego en los sábados que no había clases, íbamos al jardín y había unos taludes con pasto. Entonces nos dábamos vueltas, o sea, en lo que era CEU, bueno, Ciudad Universitaria. Entonces, bueno, cuando mi papá llevaba una grabadora, me acuerdo que en esa época él aprendió y salió esa canción, la de Ella, estoy hablando, no sé, de 1978. Y se me quedó mucho, me gustó mucho esa canción. Y cada vez que la llego a escuchar ahorita, te voy a poner un pedacito. Bueno, no sé si puedo ponerla, pero a lo mejor creo que sí puedo ciertos segundos. O si no, te dejo el link de esa canción de Ella con Albert Hammond. Entonces, cada vez que la escucho, me lleva mi mente a esa parte de las islas en Ciudad Universitaria. Que posteriormente, pues yo ahí estudié en CEU, en Ciudad Universitaria, en el campus. Ahí estudié la carrera de arquitectura, que fue como del 95 al 2001, 2002, porque nos tocó la huelga del 99 y se perdió un año, y después un año que en lo que entregué mi tesis salí como en el 2002. Pero bueno, esa canción siempre me recuerda a lo que es esa universidad. O más que nada me recuerda jugar con mi papá. Casi tengo muy pocos recuerdos de jugando con él o que nos llevaba a ese parque. Entonces, o sea, una canción de Albert Hammond me recuerda a mi papá. Así me imagino que a ti te pueda recordar alguna canción a alguien en especial. Y no porque hable de él o tenga que ver algo con él, sino posiblemente que cuando lo viste por primera vez o el primer recuerdo que tengas de él es con esa canción. O puede ser, como te comenté, con algo en especial. Ojalá tú me digas ahí en los comentarios qué es lo que te recuerda que veas algo. A lo mejor el sabor de algo. El sabor de algo o que compres algo y que te remonte años atrás. Años, o sea, los sabores. Un ejemplo. Yo me acuerdo que tomaba yo lo que era... Bueno, antes. Cuando veíamos, otra vez la marca. Un refresco. Sobre todo la Pepsi. Nos gustaba abrirla y poner la nariz.
se te metía todo el gas por la nariz, así se sentía muy diferente a lo que se siente ahora. Ahora ya no sabe lo mismo el refresco de hace 50 años al de ahorita. O sea, no es lo mismo. No sé por qué antes lo abrías y hasta brincaba así burbujitas y se te metía la nariz, hasta no podías respirar. Pero así lo hacíamos, jugando o lo que sea, abrirla y poner la nariz. Entonces, hasta como si estuviera uno inhalando algo que no, pero bueno, eso era en los 70s. Pero como te recuerdo, ahorita ya no hace eso. O sea, he abierto una Pepsi, ya no es el mismo sabor, o no sé qué pasaba, o tenías otro sentido en el olfato diferente que te hacía oler diferente. Porque a veces tú ya comes un dulce, dices, este es dulce de mi infancia, pero lo pruebas y ya no te sabe igual. No sé si sea porque ya no sea igual, porque ya no los dejen usar ciertos condimentos, o, o realmente te sabía diferente por algo. A lo mejor hasta por tener hambre te sabía un taco bien rico. Pero no sé, o sea, te digo que son recuerdos que a veces es inevitable que no te lleguen y que no te recuerden. Yo creo que a diario tú te has de acordar de algo. Yo cuando era joven esto, yo cuando era joven esto otro. No sé. Pero bueno, afortunadamente ahorita pues ya han cambiado mucho los tiempos y por lo menos en la tecnología podemos ver series, películas, caricaturas que hace 50 años pasaban. Yo les comento a mis hijos de un programa, pues sí, yo a los 6 7 años pues sí estaba enamorado de lo que era la señorita Cometa. No sé, ustedes si se acuerdan de ella, era una serie japonesa que salía aquí, que obviamente esa era, creo que salía como en los años 50 o 60 en Japón, y ya después la trajeron aquí a México. Todavía era como un tanto a blanco y negro, que creo que todavía vive la señorita Cometa. Pues muy bonita, una japonesita bonita, y pues sí veíamos a ella. Eh, pero si otra la buscan, pues puede hacer que vean quién era. Salía con Takechi, Koji y Chibigón. Era, perdón, era una extraterrestre que la castigan y la mandan aquí a este mundo a servirle a una familia de... Bueno, ahí chécala, pero bueno, afortunadamente ahorita con el internet pues sí podemos ver todavía ese tipo de cosas. Mi caricatura favorita pues obviamente era La Pantera Rosa. Era de mis caricaturas favoritas, de Pedro Picapiedra. Que había una caricatura que yo se la quise enseñar a mi hijo y no aguantó ni 3 capítulos, de verdad, porque es la caricatura más cruel que haya visto en mi vida. Es la de Remy. Remy, o sea, es muy triste y muy cruel esa caricatura. Y le dije a mi hijo, pues tiene 10 años, 11, bueno, en ese tiempo tenía 11 años, ahorita tiene 12, pero hace como un año le dije, checa esta caricatura, y vio los primeros capítulos y no, estaba llorando. Es pero muy bonita esa caricatura. Afortunadamente podemos ver todo lo que pasaba en ese tiempo, ya lo subieron a internet y podemos ver series pues la de Hulk, Los Duques de Hazzard, La Mujer Araña, El Hombre Araña, todo ese tipo de caricaturas pues ya los podemos ver. Y obviamente cuando los ves, pues te vuelvo a repetir, como que te abre los recuerdos y sí te da nostalgia y pensar, ya estoy grande. Eso fue hace 50 años y a veces sí te planteas, he hecho algo, ahora sí que he hecho algo bueno en mi vida, a veces sí, a veces no, pero bueno, todas esas cosas pues sí te mueven los recuerdos. Por decir otra canción que me recuerda mucho, no me gusta mucho esa canción, pero me recuerda a mi infancia, porque como te comenté, donde nosotros vivíamos eran oficinas. Entonces agarrábamos una oficina y dormíamos, pero el baño estaba hasta el otro lado de las oficinas. Entonces yo quería ir al baño, pero pues ya como me quedaba con uno de mis hermanos, pero le decía yo que si me acompañaba y me decía que no. No, decía vete tú solo. No se quería parar. Entonces iba yo con miedo al baño. Prendía las luces, pero aún así iba yo con miedo. Pues tenía yo, como te vuelvo a comentar, 4 años. En ese tiempo había una canción, estaba de moda. Como me acuerdo que era una de Juan Gabriel, la que se llama A mi guitarra. Entonces iba yo cantando. Y si a él no le da miedo,
porque decía, ya no me encuentro solo, ya tampoco triste, ya tengo una amiga y ya soy muy feliz. Dice, es una linda guitarra que me acompaña a donde quiera que yo voy. Entonces yo iba yo cantando esa canción, iba yo al baño y iba yo y regresando también venía yo cantando esa canción a mi guitarra, que te comento, ahorita no me gusta mucho, pero me recuerda mucho cuando yo iba yo al baño y que nadie me acompañaba, iba yo cantando lo que era esa canción. También lo que me recordaba de esa época, que antes había unas latas que eran de aluminio, bueno, no eran de aluminio, eran de latas de metal, y en la parte de arriba le quitamos nada más un plastiquito pues para poderlo tomar, que era de la marca Jumex. Entonces lo que yo antes hacía yo con esas latas, le ponía una moneda, que no entraba la moneda porque era más grande la moneda que la perforación de donde salía el líquido. Entonces con una piedra le pegaba y esa misma moneda hacía la perforación para que cayera la moneda. Entonces esas ya eran mi alcancía. Entonces lo que yo hacía yo mucho en ese tiempo, pues buscar abajo de las camas, de los sillones, de donde sea, hasta buscar en monedas. Y llenaba yo esas alcancías de moneditas de las que iba yo encontrando. O sea, ese es otro también, o sea, como te comento, es otro recuerdo que tengo de cómo eran nuestras alcancías o cómo eran nuestros tiempos de esa época. Cada quien tiene sus propios recuerdos o de lo que hacía en su época. La mía era, por decirlo, entre muchas, pues es cómo hacer esas alcancías. Y luego nada más las agitábamos y el otro día regresábamos y las agitamos y dije, a ver si ya tiene más monedas. Pues digo, pues ¿cómo va a tener más si no le eché? Pero pues, sí, obviamente siempre pensábamos que crecía ahí lo que era el dinero, sin echarles. Y sí, luego le decía a mis papás que se me daban moneditas y pues les echaban que al final de cuentas no sé ni para qué las quería porque pues, estaba chiquito y no ocupaba yo ese dinero. Simplemente era por saber que ya tenía yo una alcancía. Qué curioso que me salgo mucho del tema. Siempre empiezo platicando una cosa y termino platicando otra completamente distinta. Pero bueno, lo que quería ver es a ver si tú me puedes poner qué canciones a ti te recuerdan de cuando eras chico. O sea, más o menos si tienes mi edad, tengo 53 años, entonces más o menos, ¿qué recuerdos tienes tú más o menos de esa época? ¿Qué canciones te recuerdan? Una de las canciones que yo también mucho recuerdo, porque estaba muy de moda en esa época, salió la de Chiquitita, de grupo ABBA. Creo que salió en el 78. Entonces, obviamente aquí la única forma de cómo poner esa canción era escucharla en la radio. Porque muy pocas, o tan solo nosotros no teníamos como el dinero para tener una grabadora o una... Creo que sí, mi papá tenía una consola que le llamamos para poner discos. Pero pues no eran de poner ellos discos, sino nada más era casi puro radio. Entonces por la radio siempre escuchábamos lo que era esa canción, la de Chiquitita, y casi pues la ponían muy repetidas veces en varias estaciones de radio, que tampoco había tantas estaciones. Pero sí recuerdo mucho esa canción, la de Chiquitita. Como te comenté, también recuerdo mucho esta canción de Albert Hammond, la de Ella. Y también, deja ver qué canción. Bueno, ya me marcó que ya no tengo memoria. Pues sí, pues me extendí. Solamente quería decirles acerca de estos carritos y no sé qué tanto, ya casi les conté mi vida. Pero bueno, ojalá te suscribas al canal y des un like. Hasta luego.